Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana nuevamente aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Y comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia, pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Desde ya, muy agradecidos por cada uno de los mensajes en estos días. Les recordamos que nuestra iglesia se encuentra ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, departamento de Godoy Cruz. Y hoy a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión de culto dominical al cual les invitamos. Así que está usted invitado en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz. Y venimos siguiendo una serie de mensajes que le hemos dado por título Pensemos en tiempo y eternidad. Esta es la tercera entrega. El eterno Dios ha viajado en el tiempo y la historia para darnos a conocer su voluntad. Dios se reveló a Abraham como el Eterno en Génesis 21:33. Dios vive en la eternidad y en el tiempo con aquel que es humilde de espíritu, Isaías 57:15, y le revela su voluntad, Juan 6:38-40, primera de Juan 3:23. Jesús es la máxima expresión de la voluntad del Padre. Se hizo hombre y vivió entre nosotros, y con su muerte y resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La cruz de Jesús nos ha reconciliado con el Padre y tiene el potencial para reconciliarlos con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Vivimos en ese tiempo de sanar heridas, de ser restaurados mientras dura la paciencia de Dios antes del día final. Tengo la completa certeza de que el tiempo por venir será para el mundo una hora de prueba profunda, donde las naciones serán conmovidas por situaciones que nunca ha vivido la humanidad. La ambición desmedida del hombre, la capacidad de destrucción, la necesidad de poder, de sojuzgar al prójimo y someter a sus semejantes a situaciones de humillación e indignidad, como nunca a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hoy como nunca resuena en mi espíritu una expresión de Juan Wesley cuando dijo: mi temor no es que el pueblo llamado metodista desaparezca, sino que se transforme en una secta muerta a una religión sin poder. Juan Wesley, un hombre verdaderamente santo, un hombre que caminó con el Señor, fundador de uno de los movimientos más grandes que hay actualmente sobre el planeta Tierra, que es la Iglesia Metodista. Pero al margen de la institución en sí, la expresión de Wesley cuando dice mi pueblo llamado, y póngale ahí usted metodista, bautista, hermano libre, qué sé yo, pentecostales, el nombre que usted le quiera poner, el temor no es que desaparezca, sino que una institución religiosa se transforme en una secta muerta o en una religión sin poder. Porque hay religión y hay hombres y mujeres hijos de Dios. Y usted me dirá que no tienen religión. Sí, porque la palabra religión tiene que ver con el significado de la palabra. Religare, volver a ligar. El hombre estaba desligado de Dios. Esto hablábamos ayer. Separados de Dios por causa del pecado, quedamos todos contaminados por la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Nacimos ya infectados por la muerte, separados de esa vida plena
que el ser humano tenía en el principio, en la plena comunión de vida abundante y vida en comunión con Dios. Eso es lo que se perdió, precisamente por causa de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la religión es el esfuerzo del ser humano de volver a ligarse a Dios. El otro día me preguntaba una persona que cuántas religiones había en el mundo. Mire, hay tantas religiones como el hombre intenta por sus medios encontrarse con Dios. Por eso hay tantas religiones. Cada uno a su manera intenta acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque es una necesidad del espíritu del ser humano. La espiritualidad es una necesidad en el ser humano. Esto es así. Hay quienes la buscan en el ocultismo, hay quienes lo buscan en el tarot, hay quienes lo buscan en la astrología, hay quienes la buscan en cosas más oscuras, en sectas cerradas. Buscan acercarse a Dios a su manera. Y parece ser que no lo logran, por supuesto. Porque la religión de Jesús es al revés. No es que yo busque ligarme a Dios, sino que Él vino a ligarse con nosotros. Él vino en la persona de Jesucristo a mostrarnos el camino. Y nos dejó expedito el camino, abierto nuevamente. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no pierda el rumbo del camino y pueda acercarse nuevamente a Dios confiadamente y recibir la renovación de vida y volver a quedar ligado, religado a Dios. Entonces ahí sí, esa religión de Jesús produce un efecto de transformación de vida en una nueva criatura. A eso se refería Jesús cuando hablaba con Nicodemo. Nicodemo, un hombre anciano de la iglesia de Israel, judío, viene a Jesús de noche reconociendo que había un poder de Dios en él, que verdaderamente era evidente que nadie podía hacer las cosas que él hacía si Dios no estaba con él. Y Jesús, la respuesta que le da a Nicodemo es: si quieres ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer del espíritu y del agua. Tienes que volver a nacer. Y la respuesta de Nicodemo fue: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Podrá volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Jesús le ha dicho: siendo maestro de Israel, no puedes ver estas cosas. Si te explico las cosas terrenales, ¿cómo entenderás las espirituales? Es necesario nacer de nuevo, le dice. Entonces, Él se manifiesta a nosotros como la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Por eso, cuando hablamos del tiempo de eternidad, realmente todos estamos en esa línea de eternidad, desde antes de las fundaciones del mundo hasta después del final de los tiempos, del tiempo que tenemos aquí en la tierra. ¿Cuánto vamos a vivir? No lo sabemos. Nacemos de un papá y de una mamá, de un óvulo o de un esperma. Algunos no quieren tener ni papá ni mamá, ¿no es cierto? Lo hacen artificialmente, pero el ser humano para nacer necesita sí o sí que un óvulo y un esperma se encuentren y generen una nueva vida. Esto es así, este es el milagro de la vida que Dios estableció desde el principio. ¿Dónde nacemos? ¿En qué familia? No lo podemos elegir. No podemos elegir eso. Como no podemos elegir no nacer pecador, todos nacimos pecadores porque ya nacimos infectados por la muerte.
Entonces, cada persona que da a luz a la vida comienza un derrotero que es empezar a morir. Nació empezando a morir. Algunos en el mismo momento, otros en unos meses, en unos pocos años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años. Algunos muy robustos, 90, otros llegan excepcionalmente a 100 o más de 100. Pero todos nacimos infectados por la muerte y todos vamos a pasar por una tumba. La gran mayoría vamos a morir en la sala de una terapia intensiva. Esta es una realidad de todos los días. Usted me dirá, pero qué crudo lo que está diciendo, que es lo que sucede, o no sucede así. No estoy hablando una cosa que no es así. Ahora, todo ese proceso, ¿cómo podemos vivirlo? Este es el gran tema. Yo puedo vivirlo en la desesperanza, en el desamor, en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Puedo vivirlo sin esperanza, puedo vivirlo enojado con la vida, puedo vivir renegando e insultando a Dios. Lo puedo vivir de esa manera, como una gran mayoría de personas que lo viven de esa manera. Impregnados, ¿no es cierto?, por un discurso diabólico, por un discurso que viene del infierno verdaderamente, que es traído por el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, que lo único que pretende en tu vida es destruirte, romper con tu vida, romper con tu familia, romper con todo lo que se pueda decir dignidad de ser humano. ¿Por qué? Porque es un homicida por excelencia y trata de tener hijos a su semejanza, imitándolo a Dios, porque él, su gran derrota fue que quiso ser semejante a Dios y no, evidentemente no pudo, fue echado fuera del reino de Dios. Entonces, permanentemente está generando y queriendo generar hijos a su semejanza. Hay que odiar. Hay quienes dicen, no se ha odiado lo suficiente. Hay que ser selectivo y juzgadores condenadores. Este lo merece, este no lo merece. Y como decíamos en el escrito, como nunca en este tiempo, escuchamos que a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Va en aumento eso. Va en aumento. Pero ¿saben qué otra cosa va en aumento? La gloria de Dios. Y va en aumento hasta que el día sea perfecto. Nuestro Padre Dios también genera hijos. Aquellos que han decidido creerle a Jesús en ese nuevo nacimiento, aceptar verdaderamente la propuesta de amor y de gracia y de misericordia que Dios le hace al ser humano, que vino a través de Jesucristo como el postrer Adán, que vino a completar lo que Adán no pudo terminar. Por eso Jesús se constituye en el postrer Adán, un hombre nacido de mujer, hijo del Dios Altísimo, Dios con él y en él. Comienza un derrotero de vida acá en la tierra, de 33 años, cortito el periodo, pero en esos 33 años nos deja expedito el camino, abierto el camino, teniendo una vida terrenal, viviendo en una familia, criado en una familia,
con hermanos, con una mamá, con un papá. Dios lo ubica en la escena de la humanidad, en el seno familiar. Y ahí es donde Jesús es edificado en amor, es enseñado, instruido, aceptando lo que había de conocimiento religioso de ese tiempo, yendo a la sinagoga, siendo instruido, pero siendo el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Llega al Jordán, ya lo hemos dicho esto, para ser bautizado por Juan el Bautista, se abren los cielos y la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Voz que escucha Jesús. Y con esa voz de Dios, que lo reconoce como el Hijo amado en quien Dios se complace, bueno, comienza su derrotero, primero en la tentación, luego en la enseñanza. Se hace famoso enseñando, comienza con sanidades, milagros, prodigios. Y los mismos que lo aclamaban, en la gran mayoría, fueron los que después gritaban: crucifíquenlo. Hermosa gratitud de la raza humana. Sigue sucediendo hoy en día, lo mismo. Hay que matar al profeta, hay que matar al que habla en el nombre de Dios, hay que callarlo. Fue siempre así, no es una cuestión de ahora, fue siempre así. Porque esa es la esencia de la muerte impregnada en el ser humano. El que no se vuelve a Jesucristo queda en la otra dimensión, aborreciendo a Dios, negándolo, separado de la vida plena, en estado de muerte, odio, resentimiento, rencor. Esa es la realidad de la raza humana, lo que estamos viendo y viviendo. Por eso es que hay tantas guerras, por eso es que hay tantas disoluciones de familia, cada vez más abundantemente. Hoy en muchos países defender la familia tradicional le cuesta la cárcel. A muchos pastores ya han tenido que ir presos por esta situación. Te digo, uy, qué barbaridad. Claro, porque acá todavía no lo estamos viviendo, pero vamos para eso, No le quepa la menor duda que vamos para eso. Van a acariciar el lomo a las religiones, las van a hacer entrar contentas de que están siendo reconocidas por el Estado. Le pasó a la iglesia primitiva con Constantino, con el emperador, reconocida por el Estado. ¡Qué alegría! El Estado nos reconoce. Es la misma historia. Pero detrás viene el sablazo, No crea que el diablo le está dando una alegría, al contrario. Está repitiendo la historia que ya la ha repetido tantas veces en la humanidad. Pero hay una realidad. Un 1% de hombres y mujeres de esta tierra tienen el poder de los territorios, tienen el poder político, tienen el poder económico y tienen y van a tener el poder religioso. Hombres y mujeres, algunos conscientemente y otros no tan conscientemente, que les están preparando el camino al anticristo que se sentará en el tercer templo de Jerusalén, haciéndose pasar por el Cristo. Eso enseña la Escritura. Toda la etapa previa ya se está viviendo. Por eso es que hay esta gran manifestación y esta gran globalización, donde el 1% de los hombres y mujeres de esta tierra tienen esos poderes económicos, políticos, religiosos. Y este país, Argentina, en el que estamos, no está exento de eso. Hoy en día, las grandes riquezas de este país están en el 1% de sus habitantes. El resto sufre. De distintas maneras sufre. Pero el mayor sufrimiento
es el odio, el rencor. No hemos odiado lo suficiente. No sé si usted conoce este mensaje, pero esto es lo que se está levantando en todo el mundo. Y como hijos de Dios no podemos salirnos de lo que es profético, de lo que va a suceder. El reloj de Dios lo podemos ver claramente en la zona del Medio Oriente, alrededor de Jerusalén, donde está sucediendo exactamente lo que está escrito. Después que los judíos vuelvan a ser reconocidos como nación, reverdecerá el desierto. La higuera volverá a reverdecer. La higuera es el pueblo de Israel. 1948 volvieron a su tierra y comenzaron a hacer reverdecer el desierto. Y todo lo demás que usted está viendo ahora y está visualizando desde 1948 a la fecha, está totalmente escrito en las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. Cada uno es libre de tomar una decisión. Decida por Cristo. Decida por el amor, decida por la vida. Permítale a Jesús que se revele a su vida y le permita nacer de nuevo. ¿Cómo se hace? Hay que pedirlo, hay que anhelarlo, desearlo. Ese es su libre albedrío. Usted es libre de quererlo o no quererlo. Dios dispuesto a darlo. ¿A quién? Al quien se lo pida. ¿Cómo se hace? En una simple oración, reconociendo que hemos vivido sin Dios y que necesitamos conocerle. Eso es arrepentimiento. A eso se refiere la palabra cuando habla del arrepentimiento. Me arrepiento de todo lo que viví sin Dios y quiero una nueva vida, nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El desafío es tener el valor y la valentía de enfrentarse a esa realidad. Es tiempo de bendecirnos, estamos viendo Dios mediante. Mañana vamos a continuar con este tema pensando en tiempo y eternidad, y desde ya recuerdo la invitación para el día de hoy, 11 de la mañana, estamos ahí en calle España 914, barrio Palumbo del departamento de Godoy Cruz, en un culto de adoración, de alabanza, de gratitud a Dios. Sea usted bienvenido. Nos estamos viendo.